Un saludo muy especial para toda la audiencia de Soluciones Pedagógicas. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, Alejandro García. Viene a compartirnos unas ideas y unas visiones de ciudad justo en este mes que se celebraría el Día de la Pereiranidad y acaba de pasar también el cumpleaños de la ciudad. Alejandro, bienvenido a este conversatorio con el profesor Hernán. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Dedicado a la docencia también, docencia universitaria, y a las asesorías a empresas del sector privado en temas de responsabilidad social empresarial. Inicialmente quisiera que hablemos de un poco de historia de la ciudad. Me parece que es una fecha muy oportuna para mencionarla. Pensemos en estas nuevas generaciones que están creciendo y que de pronto carecen un poquito de ese sentido de pertenencia. Entonces, contémosle a todas esas nuevas generaciones que nos están viendo y recordémosle a las generaciones un poco más mayores qué ha sido de Pereira en estos últimos 50 años. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Yo, por ejemplo, tengo familiares que salieron hace 15 o 20 años y seguramente si hoy regresan, la van a desconocer por completo. Entonces, ¿qué tienes para contarnos en materia de historia? Bueno, no, la historia es un tema que a mí me apasiona porque o junto o paralelo a la historia de nuestra ciudad, que es Pereira, está una historia de civismo. Y para esas personas que de pronto no entienden qué es civismo o qué es, cómo se construye una ciudad a través de convites, es de alguna forma toda esa apropiación de ciudad, de territorio, esa apropiación de lo público y de lo que quieren lograr por parte de todos los ciudadanos. Y esa historia es muy bonita, ya les contaré un poco más. Antes de eso quería comentar dos cosas, profesor Hernán, y es, en primer lugar, efectivamente, uno no quiere lo que no conoce. Por eso hay que conocer y dar a conocer la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestros territorios. Y así llegaremos a entender muchas cosas, el contexto, el legado, y por ende querer y sentirnos orgullosos y agradecidos con lo que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros padres y abuelos. Lo segundo que quiero decir, además de que uno no quiere lo que no conoce y por eso hay que conocer para querer la ciudad, también quiero anotar que los pueblos deben estar atados umbilicalmente a su historia. Y eso es una frase que uno encuentra en el prólogo del libro La Gesta Cívica de Pereira, que editó la Sociedad de Mejoras de Pereira y de la cual yo pude haber sido mucho orgullo, con mucho amor y a mucho honor su director ejecutivo, porque así como viene la historia de la ciudad y la historia de las gestas cívicas, el civismo y los convites, viene también a la par una institución que fue la Sociedad de Mejoras de Pereira, que acompañó todo ese desarrollo, toda esa construcción, todos esos sueños que se echaron a volar por parte de los pereiranos y que los hicieron realidad. Justamente tú decías que acaba de pasar el cumpleaños de la ciudad, cumpleaños número 157, y con ello se inauguró o se dio apertura a la nueva terminal terrestre del Aeropuerto Internacional Matecaña, un aeropuerto que es resultado de las gestas cívicas de nuestra ciudad, un aeropuerto que fue soñado por nuestros abuelos cuando Pereira no tenía más de 300 vehículos, pero como te decía, ya podemos hablar más adelante de eso. Bueno, aunque eso suena muy interesante, Alejandro, ¿cómo así que cuando Pereira no tenía más de 300 vehículos? Eso cualquiera podría pensar que estamos hablando de, como dicen nuestros antecesores, historia patria. Pues es historia patria un poco, pero estamos hablando de hace 70 años aproximadamente. Ahí me estoy yendo un poco más reciente a la historia, pero podemos tocar este tema porque hay tres grandes gestas cívicas en nuestra ciudad. Una es el Hospital San Jorge, otra es el Aeropuerto Matecaña y otra es la Villa Olímpica, que fue la última de ellas. Estamos hablando del aeropuerto. En 1947 aterriza o logramos aterrizar los pereiranos el sueño de tener un aeropuerto. Para hacernos una idea, como te decía,
En ese entonces, en 1947, después de 10 años de haber soñado el aeropuerto, de haber tenido una junta pro campo de aterrizaje, de haber buscado a las personas de Avianca, de haber, mejor dicho, haber hecho lobby en Bogotá, haber cortado caña, aplanado un terreno, que era una montaña, logramos en ese año, en 1947, aterrizar ese sueño. Y para, como te decía, tener una idea, había 275 vehículos o automóviles particulares registrados en ese entonces, en la ciudad de Pereira. La ciudad de Pereira no era una ciudad capital ni siquiera, hacíamos parte del Gran Caldas. Y era una ciudad que se visionaba y se quería conectar con el mundo. Ya se había conectado por tren al Pacífico y se estaba conectando por aire al resto del mundo y al resto del país. Eso está en nuestro ADN. Esa capacidad de construcción colectiva, esa visión y ese soñar en grande, porque ese sueño de un aeropuerto para la ciudad se cocinó por cerca de 12 años, porque desde 1935, te decía yo unos años atrás, comenzó la Junta Pro Campo de Aterrizaje, junta que delegó la Sociedad de Mejoras de Pereira. Entonces, pues eso es un tip, uno de los que podemos hablar acá de historia, de una de esas 3 gestas cívicas importantes, o que podemos destacar en la historia de nuestra querida ciudad de Pereira. Perfecto, Alejandro. Y si hablamos de anécdotas, todos tenemos historias de cuando estábamos creciendo en esa Pereira, que decimos, uy, esto ya no existe, queda solamente aquí o en la fotografía si alcanzamos a hacerle registro. Por ejemplo, lo que era el Centro Comercial Victoria y sus alrededores 15 años atrás, que era una zona muy diferente a lo que hoy ven nuestros jóvenes o nuestros niños. Lo que era el sector del Centro Comercial Arboleda, por ejemplo, hace 10 años, también era un panorama muy diferente. Entonces, compártenos algunas de tus anécdotas o de tus historias, o como decimos en lenguaje coloquial, algunos de tus cacharros en la ciudad. La ciudad ha cambiado mucho en los últimos años. La ciudad ha tenido crisis económicas que ha hecho que emigren diásporas importantes a otros países, principalmente España y Estados Unidos. Y eso ha generado transformaciones en su espacio físico. Toda la Avenida Sur, en gran parte, fue desarrollada casi que en una década, en una explosión de construcción muy apalancada por dinero de las remesas. En el barrio Cuba vemos transformaciones de barrios completos, donde las casas construyeron un segundo o tercer piso, donde mejoraron sus elementos de construcción. Y por ello también, Hernán, creció el comercio. Una ciudad tradicionalmente comercial, históricamente comercial porque era cruce de caminos, pues recibiendo un dinero importante por concepto de remesas, también es la primera en el eje cafetero en abrir centros comerciales. Anécdota mía o anécdota personal de cambios de nuestra ciudad, yo creo que una de las más significativas es la que tú dices, porque haber hecho ese cambio o esa renovación urbanística de Ciudad Victoria, eso permitió conectar 2 partes de la ciudad que estaban desconectadas. Conectó la circunvalar y esa zona oriente de la ciudad con el centro de la ciudad. Y eso sin lugar a dudas cambia la relación con el territorio. Yo creo que eso es de las cosas que, digamos, espacialmente una infraestructura más ha transformado a la ciudad, por mencionar alguna, porque ya hablamos toda la llegada a los centros comerciales,
ese cambio también un poco de la vida del barrio a la vida más en ciudad, ese cambio de la vida que nos tocó a muchos de casa con puerta a la calle y con juego en la calle a conjuntos residenciales, y también yo creo que unos cambios no positivos. Cuando uno recorre la ciudad de Pereira, yo entiendo, y uno en la arquitectura puede entender muchas cosas. Cuando uno recorre el centro de Pereira, y es una ciudad lluviosa, casi siempre acá llueve al mediodía, cafetera es lluviosa, el aguacero del mediodía no perdona. Hagan ese ejercicio si son pereiranos o vienen a Pereira. Y solamente las casas anteriores a los años 70 tienen algo que se llama aleros. Y es ese techo que sobresale la casa, que tiene una doble función o doble finalidad. No permitir que el agua corriese por la fachada de la casa, y cuando eran construcciones que no eran de material, sino que eran tapia pisada, bareque, digamos otros materiales, le hacían mucho daño, pero que adicionalmente extendían el techo para que quienes eran transeúntes o eran peatones no se mojasen en una ciudad que el centro y en la ciudad llovía bastante. La ciudad antes de los 70 era mucho más abierta. Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, en paz descanse, falleció hace poco, nos habla de ese cambio de paradigma y cómo en la sociedad las personas se van encerrando en sus propios condominios y levantando barreras y no quieren interactuar con otros. Nuestra ciudad era, en su arquitectura, muy abierta y se pensaba en el otro. Se pensaba en el otro con los aleros para que el otro no se mojase. El otro era cualquier ciudadano, pero yo cedía mi interés personal por un interés común. Yo ponía de mi dinero para extender el techo para que otros no se mojasen cuando pasasen por el trayecto donde estaba mi casa. También así lo eran las oficinas o el comercio. Si tú recuerdas y has caminado el centro, que seguramente lo has hecho de la ciudad de Pereira, antes de los 70, más o menos, son 75, antes de ese momento, uno puede recorrer entre los edificios en el centro. La ciudad está llena de pasajes comerciales, como los conocemos acá. El diario El Otún, que es uno de los edificios más altos, tú lo recorres en él, lo acortas para un lado para el otro. Y así hay una cantidad de espacios. Es una arquitectura abierta, incluyente, que se transita, que interactúa lo público y se mezcla con lo privado. Y los cambios sociales, políticos y económicos en nuestro país, la llegada del narcotráfico y una serie de fenómenos hacen que la arquitectura cambie, que levantemos muros, que nos encerremos, que pongamos cámaras y que se limite y se separe lo público y la calle pública de mi entorno privado. Y eso arquitectónicamente, desde mi criterio, es un retroceso. Entonces, pues tenemos unos avances importantes, pero también tenemos retos y que vale la pena revisar. En cuando pensábamos en una ciudad donde integrábamos muy bien lo público y lo privado y donde poníamos de presente el interés general como un bien mayor frente al interés individual. Y yo creo que eso es el alma que está atrás de todos los convites, ¿no? Bueno, yo diría además que no es solo un retroceso en materia arquitectónica, sino que de una u otra manera eso permea el comportamiento de la ciudadanía, y por eso estamos viendo hoy quizá una Pereira más peligrosa que antes, porque lastimosamente yo en estos momentos estoy fuera del país. De este video, de hecho este programa está dirigido en su mayoría a colombianos residentes en el exterior para que recuerden su país. Ahorita hablabas de las remesas, es un tema muy importante en la ciudad que ya tocaremos, y desde afuera en estos momentos, si vos haces el ejercicio en Google y colocas noticias de Pereira, te van a salir noticias en su mayoría negativas. Ahora tenemos el escándalo del alcalde el día de ayer, hace un año teníamos el escándalo del alcalde que salió,
tenemos temas con seguridad, ahora están hablando de que hay bandas criminales, parece ser en el eje cafetero, etcétera. Y hago una conexión de eso precisamente con lo que acabas de decir y concluyo que no solamente permea lo arquitectónico, sino también el comportamiento de los ciudadanos. Entonces, muy interesante ese punto, Alejandro. Hablaste también de temas negativos y no podríamos dejar, en este aspecto de lo negativo por fuera, el terremoto de 1999. Cuéntanos, ¿qué era de Alejandro García en ese momento? A nosotros nos tocó 2 terremotos muy duros, en el 95 y a los 4 años en el 99, y los dos los tengo grabados, además porque tengo que confesar acá que creo que aprendí a manejarlo, pero la mayor sensación de impotencia y susto de un solo momento que puedes sentir completamente imprevisto, ¿no? Es un terremoto, ¿no? Estar tú en un espacio, en tu casa o en algún lugar y sentir que comienza a moverse todo, a abrirse las paredes, a salir como polvo de ellas, a caerse cosas. Eso es un susto muy, muy, muy fuerte. Alejandro, en el año 99, que fue un terremoto que afectó principalmente a Armenia, pero que también nos afectó en la ciudad de Pereira, estaba de vacaciones, a unos días de volver al colegio, quizás estaba en quinto o en sexto, y estaba justamente en la casa de campo de un amigo, como de sus abuelos, en una finca de sus abuelos, y pues por suerte no se sintió tan duro, en el sentido de que no estamos en un piso muy alto, pero sí sonaba como si el mundo se fuese a acabar, porque tenían unos lugares donde habían ventanas muy grandes, y esas ventanas uno pensaba que se iba como a quebrar y algo iba a pasar. Y cuando salimos corriendo ya como afuera de la casa, usted ve la tierra que hace así. Por suerte después de eso, llevamos ya 20 años sin esos momentos tan complejos, pero momentos complejos que también nos permiten reinventarnos, ¿no? 2 cosas sucedieron con el terremoto que yo podría mencionar, entre muchas otras. Una es la solidaridad que esta situación saca a flote de los pereiranos, de los colombianos, y la solidaridad internacional. Hubo mucho apoyo. Sin ese apoyo y sin esa articulación de la ciudadanía, de ese tejido social, no nos hubiésemos sobrepuesto tan rápido. Y lo segundo que nos permitió fue al eje cafetero repensar un poco y reinventarnos en lo que íbamos a hacer, ¿no? Una región cafetera muy próspera históricamente, por un producto que había sido el principal producto de exportación en Colombia, llegó a representar más del 70% de las exportaciones, que pasaba por la ciudad de Pereira, que daba un excedente económico, pero que en el 89 se cae el pacto cafetero y viene la crisis, y luego viene la crisis del 99 que se nos junta con el terremoto, que es lo de la caída del UPAC, una crisis financiera muy compleja, y eso también, las crisis son buenas para las sociedades porque obliga a que se reinventen, y yo creo que eso sucedió con estas sociedades o con estas ciudades del eje cafetero. Sí, tienes razón, y hablando de crisis, pues ni hablar de las sorpresas de este 2020, tanto en materia pues de pandemia, de aislamiento. Preocupa mucho qué será de la pospandemia, que es cuando ya todo esto cese y las personas traten de reactivarse económicamente y vean que vamos a estar en una recesión, indiscutible. La gente no va a tener dinero para gastar, por ende va a ser posible que los que son comerciantes, sus niveles de producción disminuyan, y por ende también se van a disminuir otros sectores. Entonces creería yo que como sociedad, hablando precisamente del trabajo en equipo, de lo que es una minga,
deberíamos estar pensando en qué vamos a hacer con esa post-pandemia. Pero bueno, me he salido un poco de contexto, vamos en el terremoto, Alejandro. Hablemos de esa primera década entre 2000 y 2010. Yo recuerdo temas muy importantes, la llegada del éxito a Pereira, el megabús, que aunque hay unos que están a favor y otros en contra, esa no es mi labor en estos momentos, no voy a establecer mi posición, pero pues hay un antes y un después de Pereira en términos de transporte con la llegada del megabús, sea para bien o sea para mal. Toda la transformación del sector del estadio también se dio en esta primera década, la llegada de los megacolegios. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Cuál sería tu impresión de esos 10 primeros años de este milenio? Como tú bien lo mencionas, a nivel de su infraestructura, pero también se reinventaba o se reconstruía en cuál sería su apuesta. Pereira para mí hasta el 2006 había pasado dos crisis muy fuertes, o estaba ahí 2006-2008 pasando su segunda crisis fuerte. Recuerda que nosotros tuvimos una crisis muy importante entre el 99 y el 2002 más o menos. Te doy un dato, en mi colegio, que era un colegio de clase media, de padres trabajadores, pero de alguna forma con estudiantes que podíamos estar en un colegio privado, y eso ya es algo especial en nuestros territorios, donde el 70% de los jóvenes están en un colegio público. El colegio pasó en esa crisis de tener 1.300 estudiantes a tener 927. Más o menos 350 familias habían tenido que retirar a sus hijos del colegio, se habían ido de la ciudad o se habían ido del país. Esa fue una de las crisis más complejas que tuvimos. Mucha gente se había ido a Estados Unidos, y te traía un recuento, y es la crisis inmobiliaria y financiera que tiene Estados Unidos en el 2008, si mal no recuerdo. Y con ello, la aparente recuperación económica que habíamos tenido a partir de remesas, pues nos habíamos dado cuenta que era un fenómeno más coyuntural que estructural, y que esto no era una salida o una solución para la economía del territorio. Eso hace que la migración ya salga de Estados Unidos y gire con más fuerza hacia Europa, principalmente España, nuestra diáspora, y también que los líderes de ese territorio se plantearon estrategias para definitivamente entender que, si bien es cierto, el café y el campo nos dan un valor fundamental en nuestro territorio, pues había que apostar, tener unas nuevas apuestas y unas proyecciones futuras. Y es en ese entonces que se establece la Comisión Regional de Competitividad, el Plan Regional de Competitividad, donde se sienta la academia, el sector privado, los gremios, el sector público, a establecer sus estrategias, donde se crea la agencia de inversión Invest in Pereira, la cual en unos 10 años ha logrado atraer más de 12.000 empleos en la ciudad. Te doy un dato, 3.000 empleos en Pereira representan un 1% de la cifra de desempleo, es decir, solo esta agencia ha logrado bajar 4 o 5 puntos del PIB, 4 o 5 puntos del desempleo en la ciudad, y donde se establece que, si bien es cierto, hay 3 sectores tradicionales, como lo son el sector textil o moda, el café y el comercio, la ciudad debe ir migrando hacia unos nuevos sectores económicos y nuevas apuestas. Y entonces nos establecemos un norte que es metalmecánica, agroindustria, logística, la masa crítica, y los tomadores de decisión de la ciudad logran ponerse de acuerdo en cuál es su norte. Y eso cambia profundamente las cosas. Porque, por ejemplo, el desempleo pasó, y Pereira pasó de ser una de las primeras ciudades en desempleo y en sus primeros lugares, de tener 23% de su población desempleada, a tener cifras e indicadores del 1%. Esos datos no se cambian por un gobierno. Esos datos
los pudo mostrar y celebrar el anterior alcalde, Juan Pablo Gallo, pero mover esos indicadores requieren tiempo y son cambios estructurales. Y eso es una respuesta de más de 4 o 6 años de trabajo articulado de la sociedad, de la academia, del sector privado y del sector público, que ya estaba viendo y dando unos resultados. Como tú lo decías, la pandemia nos genera un nuevo panorama. Se calcula que en el país, por cada mes que estuvimos en cuarentena estricta, deje de crecer o decrezca más o menos entre 2 y 2,5 puntos del PIB. Esto nos lleva a que se espere que en el país, estoy citando economistas, no es mi campo, pero que el país pueda decrecer entre alrededor del 8 o 9% este año. Y se tiene el temor que la recuperación no sea en V o en V, o sea, caída rápida, recuperación rápida, sino que el reto está en cómo el sector público, nacional y territorial, buscan, un poco con la tesis keynesiana, como lo hizo Europa con el Plan Marshall, incentivar la economía y que se devuelva rápido para que no quede como una L, ¿no? Que nos quedemos en crisis un buen tiempo y no lo levantemos rápido. Esta situación nos genera unos desafíos a nivel económico, por supuesto. Nos evidencia una fragilidad en nuestro tejido empresarial, donde la mayoría son pymes, que no tienen capacidad o un flujo de caja para sostener sus gastos 2, 3 meses quietos, donde se han perdido muchos puestos de trabajo. En Pereira, en Colombia, el desempleo ya se duplicó y está superando las cifras de duplicarse. Solo hasta el mes pasado se logró estabilizar, por ejemplo, en Pereira, que ha sido una de las ciudades que más rápido ha estado activando su economía. Lo segundo es que esta situación nos evidencia una desigualdad que hay en nuestros países y una informalidad muy alta, y entender que esta situación, si bien es cierto, todos estamos en el mismo mar, no todos tenemos las mismas herramientas. Hay unos que van en yate, hay unos que van en lancha y hay otros que están nadando con un salvavidas o siquiera sin salvavidas, nadando con todas sus fuerzas para no ahogarse. Y esos son temas que nuestros países tienen que revisar claramente en cómo cerrar brechas, esas brechas tan grandes de desigualdad. Y lo último que nos afecta son indicadores sociales. Hernán, el país se va a devolver 12 años, se calcula, en los progresos, en el avance sociales que hayamos tenido, en temas de pobreza y en otros indicadores, lo cual es realmente muy complejo. Ya lo leíamos, ¿no? Los países en vía de desarrollo van a ser los más afectados y, bueno, nuestra institucionalidad no es muy fuerte. Tenemos un gobierno que, por ejemplo, a nivel nacional saca 380 millones de dólares para financiar la aerolínea, que tengo dudas si sigue siendo colombiana, pero que eso no lo ve uno. Mucho apoyo a los bancos, a las grandes empresas o las más grandes, y no lo ve uno que esto vaya irrigando y llegue realmente hacia abajo, donde hay mucha gente que necesita esos apoyos. Es también la forma de actuar de un gobierno, de un estilo de gobierno, y es quien está allí y que esperamos que prontamente eso cambie. Así es, precisamente eso era lo que pensaba mientras hablabas, y es que si bien el panorama no es el más positivo, tampoco está en manos solo del gobierno. Yo pienso que somos todos. Yo hacía un ejercicio especulativo con unos colegas y llegamos a la conclusión que quizás si en Colombia sacáramos o destituyéramos a todo el gobierno y lo reemplazáramos por el gobierno soñado, por los gobernantes soñados, quizá esa no sería la solución, porque el problema está en nosotros, precisamente en los ciudadanos de a pie, que sabemos que todo anda mal, que queremos un cambio, pero no sabemos lo que queremos. Y con esto vamos llegando al cierre del programa, Alejandro, este primer programa, porque veo que estás muy bien ilustrado en términos de Pereira. Eres un pereirano muy interesante para ilustrar a las personas sobre su ciudad.
Entonces, quisiera que nos hables de esa Pereira que sueñas. Alejandro García, una persona que ha vivido toda su vida en la ciudad, ha tenido cargos desde la dirección, cargos no tan directivos e inclusive has aspirado a cargos públicos. Cuéntanos, teniendo un panorama tan amplio, ¿cómo es ese proyecto de ciudad que sueñas? Ya para cerrar. Y por último, si quisiéramos escuchar tu opinión, no nos podemos ir sin escuchar la opinión de la noticia que salió el día de ayer acerca del fallo en primera instancia alrededor del proceso del actual alcalde Carlos Maya. Ok, vamos primero con la parte bonita, que son esos sueños de ciudad. Efectivamente, yo desde universitario comencé vendiendo ropa en las Navidades hasta pasar a trabajar en Bogotá en unos temas con ministerios cuando terminé de formarme como abogado y volver a pedir hasta el frente de Pereira cómo vamos, ser director ejecutivo de la Sociedad de Mejoras de Pereira, a ser candidato a la alcaldía de Pereira el año pasado por el partido Alianza Verde, como una propuesta distinta a lo que estamos acostumbrados también a ver, y a mirar si podemos dejar de ver como paisaje los pereiranos esa maquinaria, esa corrupción, esa politiquería, eso que realmente no es política, que la política debe ser vista de manera digna realmente, porque en realidad un ejercicio digno de la política dignifica a las personas. Pero bueno, hablemos de la Pereira soñada. Lo dijimos en campaña, podríamos decir muchas cosas, voy a intentar resumir algunas. Uno, la educación. La educación es el mejor ascensor social, la educación nos permite cerrar brechas. La educación es la mejor inversión económica y social de un territorio. Una sociedad educada es generar capacidades en las personas. Y la educación nosotros tenemos que cerrar 4 brechas principalmente. La primera es la atención integral a la primera infancia. Hoy menos de la mitad de nuestros niños van a un jardín o prejardín. En Pereira no debería importar si usted nace en Los Álamos o en Villa Santana, para que pueda acceder desde pequeño a buena nutrición. Es el momento donde un ser humano se desarrolla a nivel motor, a nivel psicológico, a nivel social, y donde un niño tiene un potencial enorme. Es donde más requiere de una buena nutrición, es donde más requiere acompañamiento, es donde requiere esos agentes externos que lo estimulen. Por eso es fundamental permitir y garantizar una atención integral a la primera infancia en toda nuestra ciudad. Lo segundo, o la segunda brecha que hay que cerrar, es la brecha de calidad que hay entre un colegio público y uno privado, que podamos tener segunda lengua, que podamos engalanar la profesión docente, que podamos extender en alguna medida las jornadas, que podamos mejorar las capacidades de ese 70%, 7 de cada 10 estudiantes nuestros, que son cerca de 100.000 en Pereira, van a un colegio público. Si les damos herramientas, si les damos calidad, si los inspiramos también dándoles otras materias de arte, emprendimiento, de oratoria, de otras cosas, de historia de la ciudad, pues sería maravilloso. La tercera brecha a cerrar es el acceso a la educación superior. Y eso está inventado, Hernán. Si vemos iniciativas como la de Manizales, la Universidad de tu Colegio, funciona maravillosamente. Hoy en Pereira solamente 4 de cada 10 jóvenes que terminan su bachillerato acceden a la educación superior. Y eso hay que aumentarlo. Y finalmente la brecha entre la educación rural y la educación urbana. Saliendo de educación, que podría hablar mucho más porque es un tema que me apasiona, necesitamos en Pereira gobiernos transparentes, eficientes, que rindan cuentas, con meritocracia. Y eso solo se garantiza en la medida en que en campaña hacen las cosas bien. Pero si en campaña se empeñan y endeudan la ciudad, van a llegar amarrados, amarrando la ciudad, amarrando nuestro dinero público porque tienen que pagarlo en
en contratos que van a llegar por sobrecostos o que van a desmejorar la calidad de las cosas. Amarrando los más de 3.000 puestos de trabajo de contratistas, donde no importa si usted es bueno o malo, donde no importan los méritos, donde se le quitan oportunidades a personas preparadas, pero se esclaviza y se arrodilla a gente que necesita trabajar para que continúe allí en lo público. Necesitamos, sin lugar a dudas, gobiernos que dignifiquen, una gestión pública que dignifique a las personas, que veamos lo público para servir y no para hacer negocios, donde la meritocracia tenga realmente un factor importante. Yo soy un convencido, Hernán, y usted estoy seguro que también. Conocemos a los pereiranos, conocemos la gente de esta tierra, y nuestra gente es mucho mejor que los gobernantes que tenemos actualmente. Nos merecemos mejores personas, a pesar de que yo siempre he dicho que los gobernantes son un reflejo de la sociedad. Y también estoy de acuerdo contigo, esta sociedad la sacamos adelante todos. Lo tercero, me sueño una ciudad con calidad de vida, que sea caminable, transitable, con más bicicletas, con más espacio público, con el Gran Parque San Mateo, con un malecón en el río Tun, con un parque lineal en el río Consota. Y todo esto hacerlo como un circuito. Una ciudad, como decía Richard Florida, creo que es canadiense, que habla sobre el tema de hoy en día las ciudades van a competir por atraer el talento. ¿Cómo Pereira se va a volver un lugar donde los jóvenes y el talento del mundo quiera venir a vivir? Donde los programadores que pueden escoger dónde vivir y desde dónde trabajar, digan, me voy a vivir a Pereira por su calidad de vida. Porque allá hay lugares culturales, hay lugares para recrearse, porque hay buena vida, actividad nocturna y diurna, pero porque hay espacio público agradable, porque hay una buena calidad de vida. Además de todos los atributos que tiene nuestra ciudad. En clima, en gente, en tamaño, entre todo también, inclusive en tranquilidad. Una salud que vaya o sea con más prevención, con un enfoque de más prevención y desconcentrarlo, fortalecer la atención primaria y no esperar a que la gente esté enferma y acuda al hospital. Hay mucho por decir. Hay mucho por decir. Así es, Alejandro, pues Pereira es mucho más de lo que hoy vemos, de lo que hoy tenemos. Realmente Pereira es una ciudad muy acogedora. La mayoría de personas de otras ciudades o inclusive de otros países que llegan deciden quedarse y esto no es casualidad. Esto no pasa en todas las ciudades del país. Yo te decía hace un rato, estoy bien lejos, estoy en la República de Irlanda y hace poco fui a tomarme un café a un lugar muy conocido que hace poco llegó a Bogotá. Yo creo que ya saben de cuál estoy hablando. No, cuéntanos. De colorcito verde, venta de café y en las paredes tienen una cantidad de fotografías decorando el sitio y me llamó mucho la atención que todas las fotos son precisamente en el eje cafetero, pero por ninguna parte está el nombre ni de la ciudad ni del país. Tuve que preguntarle a la persona que me atendió si esas fotos eran de Colombia y efectivamente me lo confirmaron. Entonces, no todo lo que llega aquí de Pereira es malo y realmente tienes toda la razón. Como equipo, como sociedad, como colectivo, yo estoy seguro que podríamos hacer de Pereira una ciudad muy buena y ser galardonados de verdad a nivel nacional con el título que nos hemos autoproferido de capital del eje. Ya para cerrar, Alejandro, cuéntanos qué es todo esto que está pasando alrededor de la alcaldía de Pereira el día de hoy, cuáles son las expectativas, cuál es tu especulación alrededor de cómo va a terminar. Y por último, ya para despedirte, unas palabras para los pereiranos en el Día de la Pereiranidad que se acerca este próximo 26 de septiembre y más que todo para esos pereiranos que están hoy fuera del país, que nos están viendo el día de hoy. Bueno, ¿qué sucedió el 1 de septiembre? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un grupo de jueces en Risaralda, tenían una nulidad electoral contra el alcalde electo, quien se había posicionado el pasado 1 de enero.
el tribunal haya razón para declarar nulo la elección del actual alcalde. Principalmente, yo alcancé a hacer una lectura muy rápida del fallo o de esta decisión. Encuentra uno 4 temas allí, Hernán. Lo primero es constreñimiento al elector. Lo segundo es compra de votos. Lo tercero es falsificación en documentación electoral. Y lo cuarto es todo alrededor de una aplicación que utiliza desde la administración anterior, porque esta administración es una continuidad de lo que había antes. Tú lo mencionabas bien, el alcalde anterior no pudo terminar su periodo y aparentemente ese tampoco lo va a poder hacer. Crean toda una aplicación donde las personas contratistas deben ir anotando unos referidos y otras personas para así ir como constriñendo el voto. A raíz de esto, que son delitos electorales en el país, se declara la nulidad parcial por un tribunal o por un equipo de jueces muy competente, bueno, magistrados, ellos son magistrados, competente, fundamentado, argumentada la decisión. En Colombia, el alcalde y los ciudadanos tienen derecho a una segunda instancia siempre. Él debe interponer su recurso de apelación ante el Consejo de Estado, sección quinta, en menos de 10 días. Así lo anunció ayer el alcalde. Él continúa en ejercicio. Y voy a hacer una labor pedagógica, Hernán, porque hay muchas dudas sobre lo que va a pasar o sobre lo que puede pasar. Él continúa en ejercicio mientras se resuelve la segunda instancia. El Consejo de Estado, quienes conocen de derecho, y acá yo les escucho a ellos, me han dicho que puede tomarse un poco más de este año, el primer semestre inclusive del próximo año 2021, para tomar una decisión en segunda instancia. Es probable que ratifique la decisión del Tribunal de Risaralda. Si es así, por primera vez en nuestra ciudad se llamarían unas elecciones, se convocarían unas elecciones atípicas. Es decir, por fuera de las elecciones normales que suceden cada 4 años. Estas cosas lo veíamos que pasaba en Cartagena, por ejemplo, y qué pesar que nos llegue a ocurrir en nuestra ciudad. Eso genera inestabilidad, eso genera problemas institucionales, pero también, Hernán, sin que uno lo desee para la ciudad, eso, sino que siempre uno quiere lo mejor. Creo que hay un mensaje importantísimo. No sabemos cómo va a terminar esto en el Consejo de Estado, pero ya el tribunal nos da un mensaje importantísimo, y es que no se vale comprar, no se vale constreñir, no se vale amarrar a la gente, no se vale comprar almas y conciencias. No todo vale para llegar al poder. Que nuestra ciudad y nuestro departamento tiene que acabarse con esas prácticas mañosas y corruptas. Y que en realidad la gente entienda que pueden hacer las cosas distintas, que elijamos mejor. ¿Qué puede pasar, Hernán, entonces? Si en buen tiempo el Consejo de Estado confirma la decisión del tribunal, se llaman elecciones atípicas. Si se demora mucho, pasa 1 año, año y medio, si eso lo dilatan y confirma, ya no hay elecciones porque quedaría muy poquito tiempo faltando y no vale la pena, sino que hay un alcalde encargado. Sin embargo, lo más probable es que suceda lo primero que digo. El Consejo de Estado, su sección quinta, es juicioso y es probable que haya una decisión tempranamente. Si esto llega a suceder, como les decía, hay elecciones. No es que el segundo pase a ocupar el cargo de alcalde. Podremos participar quienes participamos la vez pasada. Pues, obviamente no el alcalde que está siendo destituido. Y podrán participar personas nuevas también, si así se quiere. Y es un nuevo proceso electoral expedito. Esto cambia todo. Da mucha pena por la ciudad porque tendremos un alcalde que va a estar más pendiente de defenderse que de gobernar. A mí me enamoró de la política un profesor también, Antanas Mocos. Y él nos decía, no todo vale, la vida es sagrada. Y él me dijo a mí el año pasado, antes de ser candidato, o nos dijo a un grupo de jóvenes, tenemos o tienen ustedes que participar, porque si seguimos viendo lo político como algo sucio, cochino, como algo denigrante, como algo que nos produzca pereza, le va a seguir sirviendo eso a los mismos de siempre. Y no van a tener competencia,
para poder soñarnos un país distinto. Alejandro, un mensaje de despedida para todos esos pereiranos, colombianos y extranjeros que estoy seguro que después de escuchar este video quieren visitar nuestra ciudad. El 26 de septiembre es el Día de la Pereiranidad. ¿Qué nos dices? A los pereiranos, decirles que el civismo es nuestra identidad, el civismo es nuestro ADN. Hay una frase que yo no olvido cuando lee uno los textos de historia de Pereira, y abro comillas, dice: era un honor servirle a Pereira. Que era, que sea y que sea siempre así. Servirle a esa ciudad debe ser un honor. Porque en nuestra ciudad siempre hubo un equilibrio entre la iniciativa individual y el trabajo solidario. Siempre hubo un amor y un sentimiento de cooperar para engrandecer nuestro poblado, nuestro terruño. Que nuestra ciudad hizo un aeropuerto cuando era una ciudad capital y no tenía más de 300 vehículos. Que nuestra ciudad, con colectas y con un reinado, hizo un hospital hace más de 80 años, que hoy sigue siendo el hospital más grande de la ciudad, el Hospital San Jorge. Que la ciudad, para ser sede de los 10º Juegos Nacionales, construyó todo lo que era la Villa Olímpica a punta de convites también. Y que el eslogan fue: Pereira nunca falla. A los pereiranos nos queda nada grande. Para los extranjeros, entre dos mares, un Pacífico y un Caribe o Atlántico espectacular. Estamos con 3 cordilleras, que tenemos valles y llanuras, que tenemos las palmas más hermosas del mundo, la palma de cera a 40 minutos de la ciudad de Pereira, en el Valle del Cocora, que no solo tenemos el mejor café, sino tenemos la gente más querida, mujeres hermosas, que es una tierra, como dice el eslogan de Pereira, querendona, que es una tierra que disfruta de sus noches, y que es una tierra morena, mestiza, diversa, rica en culturas, y por ende rica en su música, rica en tradición, rica en ritmos. Exportamos música. Hay un eslogan que a mí nunca se me olvida, y era: Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Además también exportamos un recurso humano muy importante y muy interesante. Pereira es una de las ciudades del país que más personas tiene viviendo en el exterior y cuya participación económica de las remesas es más alta. De manera que muy acertado toda tu lectura, muy acertado el panorama. No solamente producimos lo que has dicho, también producimos literatura, escritores, unos lectores muy buenos, periodistas. Es decir, en Pereira, como lo has dicho, nada nos queda grande. De nuevo, muchas gracias, Alejandro. Esperamos tenerte nuevamente en este programa. Nos faltó hablar del Batallón San Mateo, del Deportivo Pereira y de todos esos deportistas que además nos están haciendo quedar muy bien por fuera del territorio municipal. En deportes como rugby subacuático, por ejemplo, tenemos una selección femenina muy interesante que también ha sido invitada a estos programas. Muchas gracias. Simplemente darte las gracias, Hernán, a ti, dar las gracias a quienes nos acompañaron hasta el final del programa, invitarlos a que nos visiten cuando todo esto pase. Qué mejor que recibir y salir de esta situación de encierro que en una playa en el Caribe, que tomándose un delicioso café, viendo las palmas de cera en el Cocora, que recorriendo, conociendo el Amazonas colombiano o culturas precolombinas, que caminando hacia Ciudad Perdida. Sorprendentemente, cuando yo hice ese recorrido, de 96 personas solamente éramos 6 colombianos, 90 extranjeros. Hubo 90 personas que veían algo que nosotros no estamos viendo y valorando. Así que esto es una tierra hermosa, rica en muchas cosas, con un clima maravilloso, tropical, que nos permite tener alimento, frutas como la guayaba, el lulo, el aguacate. Ahí sí le voy a dar duro a usted, Hernán, acá, que extrañando todo eso. La arepa, que se consigue solo acá.
esta gastronomía tan deliciosa. Pues nada, invitarlos a que vengan, recordarles que esta es su casa. Alejandro, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, estamos en contacto y bueno, de nuevo ha sido un placer. A todos.